asiento de la sabiduría. Y en este discurso del Papa de septiembre de 1993 en Lituania, habló de María como la madre de la Iglesia, reina de los apóstoles, y ponga usted atención, morada de la Trinidad. Y le recomendó a los sacerdotes y aspirantes a la vida sacerdotal, hombres y mujeres religiosos, que acudan a María. Él terminó una oración con estas palabras: a María los confío a todos ustedes. Y nosotros nos preguntamos si esto va de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. El mismo rosario que acostumbran recitar los católicos romanos con mucha sinceridad, con mucha fe, concluye diciendo: salve, Santa Reina del Cielo, Madre de misericordia, nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. A ti clamamos, los pobres desterrados hijos de Eva, a ti elevamos nuestros suspiros, luto y llanto en este valle de lágrimas. Dirige entonces, graciosísima abogada, tus ojos de misericordia hacia nosotros, y después de este nuestro exilio, muéstranos el fruto de tu vientre, Jesús. Oh clemente, oh cariñosa, oh dulce Virgen María. ¿Será realmente María nuestra vida y nuestra esperanza de acuerdo a las Escrituras? Bueno, pues esto y otros temas vamos a tratar precisamente en esta hora. Vamos a comenzar con la famosa declaración hecha dogma por el Papa Pío IX en 1854 acerca de la Inmaculada Concepción de María. Fue María un ser sin pecado, fue María hasta el final de sus días, de su vida, una mujer que no cometió ninguna falta y que no traía ningún germen de pecado al nacer. Vamos a comentar esto con nuestros hermanos. Sí, buenas tardes hermanos y amigos que nos escuchan. Es un tema que resulta, no es difícil, pero para nuestro corazón, para muchas personas, el gran respeto que le tenemos a nuestros progenitores y de una manera especial a nuestra madre, a nuestra mamá, se puede hacer difícil esta situación porque es lo que apela a las emociones. Sin embargo, hay que afrontar la verdad, lo que la Biblia nos muestra. La Iglesia Católica tiene dos fuentes de verdad. Parece que la primera, que debería de ser la palabra de Dios y la Escritura, no la toman en cuenta. Otra fuente de verdad es la tradición que ellos mismos tienen. Y esta enseñanza comenzó desde el concilio de Éfeso en el siglo 431, donde nació esta idea acerca de la adoración a María. Pero la palabra de Dios no nos lo muestra así. Para todos nosotros Dios nos ha dado un libro de revelación. El apóstol Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda nuestra base para nosotros conocer lo que Dios nos revela está en su palabra, pero esta enseñanza de ninguna manera se encuentra en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña ahí la Biblia misma, la palabra de Dios, acerca de esta verdad que la Virgen María no tuvo una concepción inmaculada? Fíjense lo que ella misma dice, sus propias palabras, y se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y en el versículo 45. En el capítulo 1, versículo 45, ahí así dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Está hablando de Dios mismo como su Salvador. Dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella misma está diciendo que ella era una sierva delante del Señor, pero sí un vaso escogido. Y realmente, como más adelante también menciona, que ella fue llena de gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Es recibir un favor inmerecido. Y ella misma se daba cuenta que estaba siendo de gracia de una manera muy especial, a comparación de todas las demás mujeres, pero ella misma se llamaba a sí mismo sierva y veía su propia bajeza. Muy bien, ¿qué más podemos
decir acerca de este tema, hermano Eduardo, de la Inmaculada Concepción de María? ¿Qué dice la Biblia? Sí, efectivamente, miren, desde pequeño fui criado en el catolicismo hasta que llegó la palabra de Dios a mi corazón, y déjeme decirle, hermanos, gentes oyentes, amigos, hasta que Cristo llegó a mi corazón, entonces empecé a descubrir, ¿verdad?, que estábamos llenos dentro del catolicismo de muchos dogmas. Respecto a la pregunta que nos plantea nuestro pastor, partimos, ¿verdad?, que sí, al hablar de Inmaculada, definimos por ello, ¿verdad?, que esa mujer, María, la Virgen María, en su momento, ¿verdad?, quiere decir que fue una mujer sin pecado. Cuanto la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad?, y nos deja por respuesta no solamente para ella, sino para todo el ser humano. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Bueno, sigue diciendo la Escritura un poquito más adelante: todos se desviaron a una y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la Escritura, la palabra de Dios. La Escritura nos deja en claro que no hay persona, ser humano, ¿verdad?, aquella creación que somos todos los seres humanos, como creación de Dios, no habemos uno bueno. Sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron. O sea, es muy clara la Escritura. Dice, todos pecaron. No nos dice todos, excepto, ¿verdad?, la Virgen María. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya mencionaba nuestro hermano Rogelio respecto a un punto, ¿verdad? Pero yo quisiera considerar, ¿verdad?, al expresar, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Llamémosle a nuestra vida en el caminar, en lo que es la ansiedad, la duda, la impaciencia, son pecados, son experiencias que tuvo María en el tiempo que ella estuvo en vida, ¿verdad?, aquí en la tierra. Ella dudó. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo número 2, versículo 49, dice de esta manera. Dice así: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, ¿sí es esta cita, hermano? Sí, ¿verdad? Sí. Ella dudó, la Virgen María dudó, ¿verdad? Quizá no es esta la cita. Cuando le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque no conozco varón. ¿Es a esa cita a la que se refiere? Probablemente, sí. Entonces, vemos aquí el concepto, ¿verdad?, de la duda en María. Desde el momento en que hay duda en el ser humano, no digo en ella, en el ser humano, cual persona que sea, ya estamos pecando. La Escritura dice, ¿verdad?, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aún ella dudó. Ella fue una mujer que también nos dice en San Juan 2, capítulo 2, versículo 3, ¿verdad?, que hubo impaciencia en ella como mujer, como ser humano, hubo impaciencia. Como persona, ¿verdad?, hubo ansiedad, ¿verdad?, dice la palabra de Dios. O sea, concluyendo a esta pregunta, hermano pastor, ¿verdad?, decimos la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Aún bien, está dentro de ese todos María. Vamos a hacer el último comentario con David acerca de este punto. Sí, de hecho, hermano, pues creo que fue el texto anterior, creo que sí venía a colación, porque es un pasaje en donde María y José buscan a Jesús. La doctrina católica nos habla de María como una deidad omnipotente, como una deidad omnisapiente. Y bueno, pues allí Jesús se les había perdido a los 12 años. Si ella hubiera tenido todas estas facultades, bueno, pues no se hubiera perdido. Lo buscaron durante 3 días
y lo hallaron después de 3 días en el templo, pero lo habían buscado en donde ellos no sabían que estaba, ¿no? Entonces, si María tuviera las facultades que se le atribuyen, bueno, pues esto no hubiera pasado, ¿no? Ni las dudas que efectivamente ella tuvo. También, bueno, cabe resaltar que la rama de la teología que estudia el desarrollo de del culto a María se llama mariolatría. Esto nos ancla hasta el capítulo 11 de Génesis, hasta donde tenemos que ir, en el hecho de que todas las culturas, después del esparcimiento en Babilonia, en el capítulo 11 de Génesis, llevaron el culto a una diosa madre, y cada cultura la desarrolló de acuerdo a su región, de acuerdo, bueno, pues a su clima y a su geografía. Encontramos prácticamente en todas las culturas, antes de la aparición del cristianismo, encontramos básicamente un culto a la diosa madre o algún tipo de deidad femenina, dado que pues se veneraba la fertilidad. Esto era muy frecuente en que encontraban en las cuevas un lugar propicio para hacer este tipo de adoración, dado que una cueva se asemejaba al útero femenino. Y de hecho, bueno, pues las actuales esculturas que hacen alusión a María o a otras diosas, como aquí en México, Tenochtitlan, la diosa Tonatzin, que se veneraba en el cerro del Tepeyac, bueno, pues eran cuevas con una cierta curvatura que nos podía dar la idea del útero femenino, ¿no? Esto, el pueblo de Israel también fue contagiado en algún momento por el fervor a la diosa madre. Ya en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, en el verso 18, se nos habla de cómo Dios reprende al pueblo por hacer una festividad, por ofrecer un alimento a la reina del cielo. Entonces, esto para el pueblo de Israel fue de condenación previo al exilio babilónico, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar mi comentario con esto. Las culturas antes de Cristo, las culturas paganas, la cultura egipcia, la cultura maya, la que queramos ver, tenían un culto a alguna deidad femenina, y esto, la Biblia es clara, nos habla de que el origen fue Babilonia, que allí se gestó la mitología de la madre diosa, allí en Babilonia, la cual da luz al sol, y el sol es también un dios pagano antes del cristianismo. Entonces, tiene su origen no en el cristianismo, hay que decirlo muy claro, sino tiene su origen en el seguimiento de religiones precristianas, ¿no? Por muchos lados donde lo veamos. Bueno, y es interesante cuando una persona le llama a Jesús bueno, maestro bueno, y Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, y es Dios. Era un momento muy propicio para que Jesús hubiera hecho una reflexión acerca de que había una persona buena en la tierra, un ser humano, en este caso María. Ahora, María tenía virtudes, María era una mujer con excelentes cualidades, esto no podemos negarlo. Los cristianos no atacamos a María de Nazaret, no hablamos mal de ella, al contrario, en nuestros templos, en nuestras iglesias, generalmente hacemos bosquejos, sermones referente a las cualidades de María, como una mujer de fe, una mujer valiente, una mujer osada, una mujer esforzada también, pero que no podemos poner junto o al lado de Dios. La Biblia dice: yo soy Dios y no hay nadie igual que yo. No podemos poner a otro Dios aparte del Dios verdadero. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, tenemos otra pregunta, y la pregunta sería esta: María,
madre de Dios, ¿será correcto? ¿O será que María fue solamente madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no de la naturaleza divina de Jesús, puesto que Jesús es eterno? Cuando el Señor Jesús se hizo carne, cuando entró en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo, eso no quiere decir que Jesús comenzó a existir en ese momento. Jesús traía eternidad, y desde este punto de vista vamos a discernir si realmente se le puede llamar a María Madre de Dios. Sí, volvamos nuevamente a nuestra fuente principal, que es la palabra de Dios. Vemos que la palabra de Dios ha sido traída por inspiración del Espíritu Santo. También en el Evangelio de Lucas capítulo 8, el versículo 19, como nos lo muestra de una manera muy clara. Dice así: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hay un texto claro donde menciona cuando el Señor estaba enseñando la palabra y había una gran multitud. En esto también vino sus hermanos y su madre, dice que lo vinieron a buscar. Y lo que el Señor dijo: bueno, aquellos que hacen la palabra de Dios y la hacen, esos son mis hermanos. Ahí vemos la manera en que su familia genealógica, de una manera natural, lo fueron a buscar. María, y tenía otros hermanos también, que más adelante también nos menciona que Judas y Jacobo eran hermanos del Señor Jesucristo, de una manera natural. Sí. Entonces no podría ser María la madre de Dios. María solamente fue la madre temporal, ¿verdad?, de Jesús aquí en la tierra. Y vemos que cuando Jesús comenzó su ministerio, Él empieza precisamente a deslindar esa unión familiar, o esa unión maternal que existía, o filial que existía entre María y Él. Y a partir de su ministerio, Jesús llama a María mujer, ¿verdad? Algo muy interesante. Comienza a preparar a María para el momento en que Jesús habría de ser crucificado, para ser exaltado, para ser posteriormente levantado al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre, y donde dice la Escritura que intercede por todos nosotros. Entonces, Madre de Dios sería algo un poco temerario, ¿no? Nos diría que entonces María es anterior a Dios. Esa sería la idea. Otro punto que sí es necesario resaltar en esta tarde, ¿verdad?, respecto a la pregunta, hay un texto, ¿verdad?, que nos ayuda para poder argumentar, del cual, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad?, ya siempre ha existido. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. Él siempre ha existido desde la eternidad, Él no fue creado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 6, versículo número 38, dice: porque he descendido del cielo. Esta parte escritural nos habla del Señor Jesucristo, en el cual, ¿verdad?, ya hablando un poquito antes, en el contexto, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Está hablando de la persona de Jesucristo. Versículo 38 sigue diciendo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, con este texto y el contexto de esta porción escritural, argumentamos que Jesucristo, siempre ha existido por la eternidad. Así es. Bien, también la Escritura nos recuerda en Colosenses 1, 15 y 16, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es Dios porque Él es un Dios creador. Si María es una diosa o madre de Dios, tendría también que ser creadora.
pero la Biblia no nos menciona en ninguna parte que María haya tomado participación en la creación del mundo. En cambio, podemos pensar que María es parte de la creación de Dios Jesucristo. Sí, recuerdo las palabras de cuando Elizabeth se encuentra con María, precisamente. Uno de los títulos que hoy el catolicismo romano le da a María es madre, pero a título personal dicen mi madre, ¿no? Alguna cosa así. Pero cuando se encuentra a Elizabeth todavía estando encinta, ella le dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, ¿por qué no le dice mi madre también? O sea, nadie le llama madre a María durante el ministerio de Jesús. Bueno, también esto lo vemos reafirmado, este concepto de Madre de Dios o la Theotokos, durante el Concilio Segundo Vaticano, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que esto no tiene ningún sustento bíblico, lo estamos escuchando, ¿verdad? Los argumentos son avasallantes, ¿verdad? Son determinantes, pero sí podemos rastrearlo primeramente en el concilio que decía nuestro hermano hace un momento, en el año 430, en el concilio de Éfeso, 431 en el concilio de Éfeso, que tuvo ese concilio, bueno, pues tenía también una connotación política, más que religiosa, ¿verdad? Entonces era más que buscar realmente una teología genuina, era buscar el control del pueblo, era buscar cómo el pueblo pagano podía ser satisfecho, cómo no se le podía tocar la religión que tenían previo a la llegada del cristianismo, cómo podían sentirse conformes con un aparente cristianismo sin quitar de en medio las doctrinas paganas antes de que llegara el evangelio. Entonces ellos tuvieron que conciliar las doctrinas paganas anteriores, en la cual se veneraba todo tipo de diosas, con el cristianismo. Simplemente le dieron a María un título que tenían diosas anteriores, ¿no? Pero nunca hicieron una argumentación bíblica, ni mucho menos. Pablo se refiere Pablo no habla básicamente de María. No encontramos una teología paulina, que Pablo es fundamental para entender la doctrina cristiana, es un pilar. Si quitamos a Pablo del Nuevo Testamento, nos quedamos pues con bastantes huecos. Pablo la menciona un par de veces, si acaso, y con el título de mujer, cuando habla en el capítulo 4 de Gálatas, ¿verdad? Cuando dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. No dice nacido de virgen, y ni siquiera el texto continúa hablando sobre María, sino se centra en la persona del Señor Jesucristo. También no vamos a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, no vamos a encontrar la frase la madre de Cristo o la madre de Dios. Vamos a encontrar simplemente las escasas veces que se menciona la madre de Jesús, haciendo referencia a los evangelistas siempre a que fue usada para formar, ¿verdad?, la humanidad, el cuerpo de Jesús, pero nada más. Sí, hay un texto, hermano David, para argumentar este comentario que estás haciendo. Solamente dijiste la madre de Jesús. Así es. Ya citando otras citas anteriormente, argumentamos que Cristo descendió del cielo. Dice este texto: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Enfatizo y con sus hermanos porque la pregunta próxima que quizá nos plantearía nuestro hermano pastor nos va a ayudar, ¿verdad?, en cuestión a esta parte B de este texto, ¿verdad? Sí. Y el término en griego, pues sí se refiere a hermanos de sangre. La Iglesia Católica alude de que son primos. No es así. La palabra adelfón que se utiliza en el griego quiere decir con matricios, es decir, salidos de la misma matriz. Es decir, Judas fue un hermano de Jesús, Santiago fue un hermano de Jesús, tuvo una hermana
Jesús, etcétera, ¿no? Vamos, bueno, quizá medias hermanos, ¿no? En el sentido muy estricto de la palabra, pero en el sentido humano, bueno, pues a él lo reconocían como hermanos de, ¿no? Y la palabra que utiliza el Evangelio, pues es adelfón, que viene siendo hermanos con matricios, ¿no? O adelfos. Adelfos. Sí. Muy bien, pues estamos viendo que realmente María de Nazaret, que podemos nosotros encontrar en la Biblia, es muy diferente, completamente opuesta a María católica. Y bueno, pues la Biblia nos sigue hablando acerca de este tema, pero vamos a hacer una pausa. Hay una alabanza que queremos que ustedes escuchen. Bueno, hermanos, vamos a ver ahora otro punto que también causa mucha polémica y tal vez altera a muchos católicos sinceros, pero les recordamos, ¿verdad?, que lo que estamos hablando lo hacemos con todo respeto y con todo el cariño que podemos sentir hacia todos ustedes, y que lo hacemos basados en la palabra de Dios. María siempre virgen. El catecismo nos dice en la página 510, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, siempre virgen, lo que se conoce como la virginidad perpetua de María. Pues esa reticencia, ¿verdad?, a aceptar que María formó una familia normal, una familia común, con José, su esposo, eran esposos, no estaban viviendo fuera del orden de Dios, y dentro del orden de Dios, la procreación es una bendición, es un regalo que Dios nos da. La relación sexual entre una pareja no es un pecado. El decir que María tuvo otros hijos después de Jesús no es atacar la santidad de María, al contrario, es valorar la vida piadosa que ella y José vivieron durante su existencia. Nos enseña la Biblia que Jesús tuvo medios hermanos, es decir, que María tuvo otros hijos aparte de Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos? Bueno, el griego utiliza diferentes palabras, decíamos hace un momento, para designar a un hermano, un primo, un pariente lejano, un hermano de sangre. En este caso, para designar a sus hermanos, cuando la Biblia dice hermanos, es porque son hermanos consanguíneos, en el sentido, por supuesto, sabemos en el plano humano, ya que, bueno, pues ellos no tuvieron la misma concepción de la misma manera que Jesús. Ellos fueron concebidos como cualquier otro ser humano, a la diferencia de Jesús, que fue concebido de una manera sobrenatural, como lo sabemos. Hay algunas palabras que nos pueden ayudar para entender esto. Para pariente lo vamos a encontrar ahí en Lucas 1:36, cuando se refiere a Elizabeth, cuando se refiere a los parientes, utiliza la palabra sungenes. De ahí viene la palabra también genética, ¿no? Nuestra palabra genética. Para primo vamos a utilizar anepsios en las escrituras, en el griego, en Colosenses 4:10 lo encontramos. Y para el hermano vamos a encontrar adelfos, y para hermanas adelfes, que lo vemos aplicado a Jesús ahí en Mateo 4:18. En Pedro, cuando habla de sus hermanos, de Pedro, de Andrés, utiliza la misma palabra adelfos. Cuando en Marcos 3:32 dicen tus hermanos, tu madre y tus hermanos te buscan, utiliza la palabra adelphoi, que son en plural, es decir, hermanos que son salidos de la misma matriz, consanguíneos, por decir, y en plural, es decir, había más de un hermano de Jesús. El asunto de la perpetua virginidad de María también tiene que ver con la traducción en la Septuaginta del Antiguo Testamento. Esto es porque en Isaías encontramos: he aquí la Virgen concebirá,
¿verdad? Esa profecía, y la encontramos como Neemías, y la Septuaginta lo traduce como partenos, es decir, como virgen. En griego sí es virgen, pero en hebreo no. En hebreo Neemías no es necesariamente virgen, sino una muchacha joven, simplemente. No hace necesariamente alusión a la virginidad, sino simplemente a una muchacha joven, una doncella, que podríamos suponer, por supuesto, una virginidad tácita, por supuesto. Pero la traducción al griego del Antiguo Testamento ya la encontramos como partenos, es decir, como virgen. Eso también tiene mucho que ver, hermano. ¿Cómo ven? Sí, muy bien. Pues efectivamente, María tuvo otros hijos y son mencionados los varones, ¿verdad? En la Biblia. Ahorita los hermanos nos van a leer algunos textos referente a esto, pero la Biblia nos dice también en Mateo 1, 24, 25, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No dice recibió a María, sino a su mujer, porque eso es lo que iba a ser María para José, iba a ser su mujer, iba a ser su esposa, y no una esposa rara o extraña, sino una esposa como cualquiera otra. Pero el versículo 25 dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Es decir, estamos hablando también de José, un hombre justo, un varón piadoso, un israelita muy consagrado, fiel, que al conocer el plan de Dios, de que a través de María iban a ser el Salvador del mundo, José fue capaz de mantenerse firme, de no tocar a María hasta que naciera Jesús. Pero la Biblia nos da a entender con mucha claridad que después de este evento, José y María tuvieron varios hijos. ¿Tenemos una pregunta? ¿No? Todavía no. Todavía no. Sí, argumentando este comentario de nuestro hermano pastor con las Sagradas Escrituras, efectivamente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que tuvo otros hermanos. Dice en el libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 3, haciendo una pregunta, ¿verdad? En aquel tiempo, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob? Y en el concepto hermano, ya nos definió nuestro hermano David etimológicamente, ¿verdad? Y entendemos muy claramente el concepto hermano. ¿No es este hijo de María, hermano de Jacob, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Sí, con este texto y muchos otros, ¿verdad? Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Igual el apóstol Pablo haciendo referencia, ¿verdad? Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hablando de otro hermano, ¿verdad? O en esta porción de la Escritura, a uno de sus hermanos del Señor Jesucristo. ¿No es Jacobo el hermano del Señor? Entonces la Escritura nos argumenta, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuvo otros, el Señor Jesús tuvo otros hermanos. Sí, también en el versículo 25 del capítulo 1 de Mateo nos dice la Escritura, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad, hermano Rogelio? Primogénito. Sí, ahí nos está mencionando, ahí dice claramente el primogénito, lo que nos da a entender que hubo posteriormente otro, si no hubiera utilizado la palabra unigénito. Monógenes, en el griego sería monogenes, no usa monogenes, sino primogenes, sí. Es el primero, no el único. Es muy difícil, al mirar todo esto, yo podría decir, parece que hay como aquí una trampa o un chantaje emocional. Pensar que María después tuvo más hijos, eso nos hace a nosotros sentir como que si nosotros estuviéramos traicionando algo, pero eso la Biblia ni tampoco de eso se espanta. La Iglesia Católica menciona que el hecho de tener contacto sexual, el hombre con la mujer, ya es un pecado, y de hecho no es un pecado.
La Biblia no menciona que eso sea un pecado. De hecho, desde un inicio le dijo, y los dos serán una carne, antes de que hubiera pecado a Adán y Eva. Entonces ahí es un chantaje que presenta ¿quién? La Iglesia Católica. Lo mencionaba David anteriormente. Esto viene desde sus orígenes, como veías en Génesis 11. Este es culto babilónico. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto no es nada difícil ni nada espinoso. Sin embargo, sí tenemos que ir a lo que nos muestra la palabra de Dios. Más adelante ya vamos a continuar viendo acerca de que a María se le toma como intercesora, lo cual también es una gran falsa. Y recuerdo ahorita Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, José y María, al tener más hijos, no cometieron ningún pecado delante de Dios. Sí. Bueno, pues tenemos aquí un comentario, nos llama el hermano Esteban Domínguez desde Linda Vista, saluda y felicita el programa, dice que el tema está muy bueno, que este tipo de temas se deben de seguir platicando, temas doctrinales. Sí, les manda un saludo a toda la cabina. Gracias. Y bueno, también nos llamó Ricardo Suárez desde Tecámac. Dice que, bueno, su pregunta es sobre los hermanos de Jesús. Dice que la Biblia ya no habla de ellos. ¿Siguieron evangelizando? Claro, Judas mismo fue un escritor. Sí, parece ser que se convirtieron muy pronto. Cuando la Biblia nos dice en Hechos 1:14, habla precisamente por última vez de María. Hasta ahí llega la mención de María. Pero ya María formaba parte de la iglesia, como también parece ser Jacobo y también Santiago. Santiago y Jacobo vienen siendo el mismo, pero hay quienes especulan que el escritor de Judas, la carta de Judas, también fue un hermano de Jesús. Entonces sus hermanos se convirtieron probablemente muy pronto después de la resurrección del Señor Jesucristo. Tal vez eso fue lo que los convenció de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Así es, y a mí retomando un poco el punto anterior sobre pues la perpetua virginidad de María, la supuesta perpetua virginidad, pues sí, en contraposición el Nuevo Testamento nos muestra una cara muy diferente acerca del matrimonio y de la unión sexual. En 1 Corintios 7:5 encontramos la instrucción del apóstol Pablo: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Cómo habría sido si a José se le hubiera negado, ¿verdad?, el uso de su sexualidad, a María misma el uso de su sexualidad, ¿no? Hubiéramos tenido dos personas mentalmente, psicológicamente reprimidas, también, ¿no?, enojadas quizás hasta con Dios por la tarea que se les fue encomendada, ¿no? Pero no fue así, claro. No fue de ninguna manera. De hecho, el tener hijos es una gran bendición para los israelitas, y creo que para todo el mundo. Esa fue la orden que Dios dio, que dijo: fructificar y multiplicarse, que se multiplicaran. Eso es algo completamente honroso y completamente natural, lo cual la Iglesia Católica ahí quiere tomar de que ya el hecho de haber nacido ya hasta es un pecado. Eso es una situación que es un chantaje que quiere presentar. Claro. Sí, no, bueno, y si esto fuera así, la Biblia dice que Cristo vino precisamente a morir por los pecados del mundo. Sí. Él vino a poner las cosas en su lugar. El matrimonio dentro del plan de Dios no tiene restricción, es decir, la pareja puede tener relaciones sexuales y no comete ningún pecado. El pecado es cuando el hombre o la mujer rompen su pacto matrimonial, pero vemos que esto no aconteció en el caso de José y María. Pero lo que sí podemos decir es que probablemente José murió primero que María, puesto que ya en los capítulos últimos de los evangelios ya no se menciona a José, tal vez para desvincularlo, ¿verdad? Y para poder dejar bien claro que el verdadero padre de Jesucristo era Dios, ¿verdad? Es el Hijo de Dios.
Vamos a pasar a otro punto relacionado también con María. María intercesora. ¿Será cierto esto? ¿Será realmente que María intercede por nosotros? Los que conocen la misericordia de Dios, yo creo que no tienen necesidad de la misericordia de María. En realidad, ella tendría que ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, atributos que solo pertenecen a Dios, a fin de poder extender misericordia a toda la humanidad. Pablo y Juan, entre otros apóstoles, se refieren a la gracia, misericordia y paz que vienen de Dios a los creyentes, como podemos ver en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 2, segunda de Timoteo 1, 2 y Tito 1, 4. Pero en ninguna parte de la Escritura hay indicio alguno de que María otorga misericordia a los cristianos. Sin embargo, en el rosario da la impresión de que dependemos de la misericordia de ella en vez de la misericordia del Señor Jesucristo. ¿Es realmente la obra de ella lo que trae a los creyentes a la presencia de Cristo? Bueno, pues es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque tenemos que estar seguros si realmente María intercede por nosotros, porque si no es así, entonces tenemos que conocer quién es realmente el que intercede por nosotros. Bíblicamente, en este aspecto, ¿cómo se puede ver? Es una cortina de humo que pone la Iglesia Católica. Lo que la Biblia nos muestra claramente, lo que ellos hacen, se le llama nigromancia, que es consultar a los muertos. María, ella ya murió, ya no tiene ninguna situación de poder interceder por los hombres. Más bien eso es de tratar de consultar a los muertos. Es una situación más de hechicería, que es una situación de lo que desde anteriormente mencionábamos, lo que es Babilonia, que es confusión. Lo que nos dice la palabra de Dios, realmente quien intercede por los seres humanos, por nosotros, nos lo muestra también en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15. Todo lo demostramos con la palabra de Dios. Si ustedes tienen una Biblia católica, así sea testigo de Jehová, ustedes pueden corroborar lo que estamos leyendo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Refiriéndose a quién, al Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote quien intercede por nosotros. Sí, en el asunto de la ley, la Torá fue dada como una mediación de la voluntad de Dios hacia el hombre. Pero la ley de la Torá tuvo un ciclo, tuvo una culminación en la vida de la humanidad como voz autorizada de Dios. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 19, donde dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Se pregunta Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el verso 20 dice, y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Entonces, la figura de la ley, el Antiguo Testamento o la Torá, ahora la voz autorizada la toma el mismo Señor Jesucristo. Es el mediador entre entre Dios y el hombre. Es la palabra autorizada de Dios ante la humanidad. Sí, gloria a Dios. Quisiera hacer también un comentario respecto a esta pregunta. Creo que la Escritura, la palabra de Dios es muy clara. En cuanto dice allí en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo número 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? No podemos meternos a nuestra mente que después de Dios, después de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, podamos meter a otros o a otro, ¿verdad? Para que interceda por nuestras vidas. Como mencioné de un principio, naciendo mi vida en el catolicismo, me acercaba yo al sacerdote, al ser humano, al hombre,
Pero dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la Escritura dice que es Jesucristo. Amén. Sí, Muy bien. Gloria a Dios. También la Escritura dice en Hebreos 7:22 al 26, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No encontramos en la Biblia, en ninguna parte, alguna referencia a que María esté intercediendo por nosotros. Decía nuestro hermano Rogelio, eso sería como estar invocando a los muertos. Y Eclesiastés dice que los que mueren ya no saben nada de lo que está pasando aquí en la tierra. Sí, y María murió y por lo tanto ella no conoce lo que está aconteciendo aquí. Hermano David, el libro Llegamos a las conclusiones, hermanos, 2 minutos para cada uno. Bueno, aprovechando la conclusión, pues quisiera aprovechar esta parte escritural. Es muy importante el libro de Hebreos, ¿verdad? Porque nos habla acerca de un mediador, de aquel que es Jesucristo, el nuevo pacto para todo el ser humano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y está hablando en el contexto de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así es. Amén. Nada más leer una parte más de la Biblia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, gracias a la obra tan perfecta de Cristo nuestro Señor. La tesis de María Mediadora, ni siquiera la misma Iglesia Católica la creía hasta después de 1904 con Pío X. Entonces, antes de esa fecha, ni siquiera la misma Iglesia Católica creía tal cosa, ¿no? En resumen, la mariolatría es la conjunción de todas las doctrinas precristianas que rendían culto a una diosa pagana, no una diosa por lo regular de la fertilidad, y la Iglesia Católica lo conjuntó en la figura de María, pero hasta allí no hay ningún vestigio bíblico que nos hable de que eso tenga un apoyo divino. Bien, pues nuestro punto final sería que tenemos un mediador, amén, un sumo sacerdote que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que está intercediendo por nosotros y que nos ama más que nadie, más que ninguno otro. Cuando escuchamos que María es misericordiosa, bondadosa, paciente, como que nos da a entender que supera a Jesús mismo en todo esto. No es así. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Dios les bendiga. Nos escuchamos el próximo sábado, si Dios quiere. Amén.